Dios te bendiga. En esta mañana te habla tu hermano y amigo en Cristo, Tony Audía. Yo te quería dejar una reflexión en este día precioso que hace acá en el Partido de la Costa. Una reflexión de lo que es soberanía del Señor. Cuando uno entiende lo que es la soberanía del Señor, entonces uno va a descansar en que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando uno ve lo que es la palabra soberanía, quiere decir que el Señor es el primero de todo, es el supremo, el que tiene un control absoluto de todas las circunstancias. Eso es ser soberano. Y uno, cuando empieza a ver lo que es la Escritura, y uno ve Efesios, el capítulo 1, el versículo 11, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según los designios de su voluntad. El Señor hace todas las cosas. La palabra hacer quiere decir energeo, que viene de energía. El Señor tiene la energía y nos da a nosotros la energía suficiente para sostenernos espiritualmente. Él hace todas las cosas. El Señor tiene el control absoluto de todo. Cuando yo entiendo lo que es esa soberanía del Señor, yo voy a entender que el Señor tiene control de todas las cosas, sin ser causa ni autor del pecado. El Señor controla absolutamente todas las cosas. Entonces, cuando uno ve, entonces y entiende, empieza a tener esa intuición, inteligencia espiritual para entender lo que son, que el Señor es soberano. Entonces ustedes van a entender que los sufrimientos, que las pruebas, que las necesidades, que los tiempos de angustia tienen un propósito y el Señor los está controlando. Y cuando yo entiendo la soberanía del Señor, yo voy a entender lo que es que el Señor va a cumplir todas las cosas que Él nos ha prometido. Entonces ustedes van a ver que el Señor siempre de antemano elige y tiene un control sobre todo. Cuando uno ve que se lo entrega al Señor Jesús, ustedes van a ver que en Hechos 2, el versículo 23, dice: entregado según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue en manos de inicuos, fue crucificado y mataste. ¿Por qué? Por el anticipado y determinado consejo del Señor. El Señor controló toda una situación ya de antemano. Cuando uno ve lo que es Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro nos está diciendo: elegidos según la presciencia de Dios Padre y santificados en el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor, la palabra presciencia quiere decir de antemano, un conocimiento previo del Señor de todas las cosas. Cuando yo entiendo lo que es soberanía del Señor, entonces yo voy a entender que el Señor controla todas las cosas, sin ser causa y autor del pecado. Cuando yo entiendo lo que es soberanía del Señor, yo voy a entender que las pruebas, que los sufrimientos tienen un propósito. Y cuando yo entiendo soberanía del Señor, yo voy a entender que el Señor va a cumplir sus promesas. Yo puedo tener una fe, pero si yo tengo que tener una fe más allá de una fe normal, tener una fe sólida para entender que el Señor, como es soberano, va a cumplir todas las cosas. Si el Señor no fuera soberano, habría cosas que estarían sin cumplir. Si el Señor no fuera soberano, habría pruebas, los sufrimientos, las necesidades y las angustias que nosotros pasamos no tendrían ningún sentido. Y cuando yo entiendo, si el Señor no fuera soberano, entonces el Señor dejaría de controlar todas las cosas. Entonces yo te animo en esta mañana hermosa que hace acá, en el Partido de la Costa, en el partido de Nueva Atlantis, yo te animo en esta mañana para que pongas toda tu fe en el Señor, porque el Señor está controlando todas las cosas y puedas descansar en Cristo. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar una vez más.